Muy buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Domingo Savio. Hoy queremos compartirles un tema de investigación que titula Modulación de señales y digitalización de señales analógicas. Mi nombre es Elba Ríos, para lo cual primero debemos tener muy en cuenta qué es la modulación. La modulación es el proceso de modificar una señal portadora, ya sea analógica o digital, para transportar información de manera eficiente a través de un medio de comunicación. Puede ser a través de voz, video, datos, etc. Este proceso utiliza una forma sinusoidal y que ayuda a proteger lo que es la señal contra las interferencias y ruidos. Como vemos ahí en el diapositiva tenemos las ondas, que son las ondas portadoras de frecuencia, para lo cual también podemos decir que la modulación es un proceso por la cual la señal de información entra en el modulador, se combina con la señal portadora de alta frecuencia. Como vemos en las imágenes, al medio tenemos lo que es el modulador, al costado tenemos lo que es la señal portadora y al otro costado la señal modulada, y abajo lo que tenemos la señal. Como también queremos mencionarle algunos ejemplos de modulación. Se podría decir que la modulación se encuentra casi en todas las tecnologías de comunicación, como ser uno que sería la modulación analógica. La modulación analógica está más que todo los radios FM, radio AM, lo que son los canales de televisión, etc. En la modulación digital tenemos lo que son los de teléfonos o telefonía, se podría decir, lo que son el 2G, 3G, 4G, 5G, el Wi-Fi, el Bluetooth, el Internet satelital, televisores digitales, micrófonos inalámbricos, etc. Se podría decir, si escuchamos música en radio, se llama modulación FM o AM. Si hablamos por un celular o enviamos un SMS, se conoce como modulación QAM en 4G. Si vemos un video en YouTube con Wi-Fi, se llama modulación QAM en Wi-Fi. Buenas tardes, hoy les hablaré sobre la demodulación y por qué se realiza la modulación en las señales de comunicación. ¿Qué es la demodulación? La demodulación es el proceso de recuperar la señal original a partir de una señal modulada. Se usa en radio, televisión, telefonía y algunas redes digitales para extraer la información útil. Existen tres tipos principales de demodulación. La primera sería lo que es la demodulación y la amplitud modulada, que sería la AM. Se basa en extraer el envolvente de la señal modulada y en amplitud. Se usa en radios y en transmisiones de voz larga a distancia. Por ejemplo, serían con las radios o donde la amplitud y la señal varía según el sonido transmitido. Por segundo tenemos lo que es la demodulación de frecuencia modulada, sería el FM. Detecta los cambios de frecuencia de la señal modulada. Se utiliza en radios FM y en algunas comunicaciones inalámbricas. O también se ofrece una mejor calidad de sonido que la AM. Como tercero tenemos lo que es la demodulación de fase, que sería la PM. Se basa en detectar variaciones en la fase de la señal. Se usa en sistemas de comunicación digital como el Wi-Fi y señales satelitales y algunas señales de televisión digital. ¿Y por qué se realiza la modulación? La modulación permite transmitir señales de manera eficiente. Las principales razones son que facilita la transmisión de largas distancias sin perder calidad, evita interferencias al asignar diferentes frecuencias a distintas señales, optimiza el uso del espectro electromagnético permitido para varias transmisiones simultáneas. También mejora la calidad de la señal, reduciendo el ruido y la distorsión. Hace compatible la señal con los dispositivos receptores. Un ejemplo práctico sería cuando escuchamos la radio FM, las músicas, las voces han sido moduladas en una frecuencia específica para que el sonido sea más claro, o sea, tengan más calidad de sonido que otras frecuencias. Buenas noches, mi apellido es Ibáñez Castro Jimmy Joshua.
Yo voy a continuar con la exposición, señales de transmisión y de datos. Las señales de transmisión y de datos son fundamentales en la comunicación e información. A continuación, voy a presentar algunas diferencias de ellas. Bueno, como primer punto tenemos señales de transmisión. Son señales, como ejemplo, son señales que transmiten a través de un medio como cables de fibra, fibras ópticas o aire. Pueden ser analógicas o digitales. Se utilizan para transmitir información como voz, datos o video. Bueno, como segundo serían los señales de datos. Son señales que representan información digital, como quizás lo podemos observar en la imagen. También transmiten imágenes o audio. Se transmiten a través de señales de transmisión. Pueden ser transmitidas mediante diferentes protocolos y métodos de modulación. Bueno, continuando con la exposición, tenemos métodos de modulación. La modulación es un proceso de variar una señal de alta frecuencia, portadora de función de una señal de baja frecuencia moduladora. A continuación se presentan algunos métodos de modulación a su propósito. Bueno, como podemos observar, tenemos modulación de amplitud. La amplitud es la señal portadora, se varía en la función de la señal moduladora. Se utiliza en la radiodifusión y comunicaciones de baja frecuencia y sistemas de audio. Modulación de frecuencia. La frecuencia de la señal portadora se varía en la función de la señal moduladora. Se utiliza en la radiodifusión y en las comunicaciones de alta frecuencia. Y modulación de fase. La modulación de fase es la portadora, se varía de la función de la señal moduladora. Se utiliza en comunicaciones de alta frecuencia, sistemas y navegación radar. Y por último tenemos la modulación de pulso. La amplitud, duración o posición de los pulsos de la señal portadora se varían en la función de la señal moduladora. Se utilizan en comunicaciones digitales, en sistemas de control y automatización. En resumen, las señales de transmisión son datos fundamentales en la comunicación de información. Los métodos de modulación permiten variar una señal portadora de función en una señal moduladora, lo que permite transmitir información de manera eficiente y confiable. Cada método de modulación tiene su propósito y aplicación específica en diferentes campos. Soy la estudiante Nicolás Centeno. Voy a explicar qué es la digitación de señales analógicas. Bueno, la digitación de señales analógicas es la creación de señales digitales a partir de las orígenes analógicas mediante el sistema electrónico. Bueno, especificando los instrumentos modernos, utilizando los procesos para mejorar las señales de sus pantallas directos y almacenar los datos, los parámetros digitales, y así también son variables esenciales que afectan la detección y la medición, que existe un equilibrio de digitalizador, la eficiencia, la inspección, la calidad de datos. Bueno, como también voy a explicar, como vemos en la imagen, cómo funciona la digitalización. Este es un convertidor analógico que traza una cuadrícula vertical equidistante y registra la amplitud de la señal. En cada uno se registra la amplitud de la señal y la intersección de esta. La unidad de la adquisición de datos que conecta a los puntos mostrados en los datos. Como también en la siguiente imagen voy a explicar la digitación de señales. Este es un fenómeno físico, transductor, acondicionador y acondicionador digital que podemos observar en ondas sonoras, señales eléctricas analógicas como amplificada, filtrada, etc. y los datos digitales para procesar el procedimiento de la digitalización. Hola, mi nombre es Corina Nayeli Mamanillana. Bueno, en esta parte del video yo les voy a hablar sobre la digitalización de señales analógicas por la técnica PCM, modulación por pulsos codificados. Bueno, esta es una técnica más habitual para digitalizar una señal analógica, que para ello consta de 3 procesos muy importantes que se ejecutan en un codificador PCM, que son el muestreo, la cuantificación y la codificación. Bueno, en el muestreo hacemos una toma de muestras de la señal analógica a intervalos de tiempo constante. En la codificación
es en paralelo con el muestreo. Se mide el valor de la muestra, que se le asigna un valor discreto a una escala de valores posibles. Bueno, en la codificación, a cada valor de la muestra que se le asigna un código en binario. Acá podemos ver un ejemplo de la técnica PCM. Y bueno, ¿cómo funciona la técnica PCM? Esto funciona a través de una muestra. La señal analógica representa cada muestra como una cadena de bits. Combina las señales PCM de varias líneas para transmitirlas a través de un mismo cable. ¿Dónde se usa el PCM, la técnica del PCM? En los sistemas telefónicos con líneas T1 y T3, en la codificación de archivos de audio que se almacenan en CDs. Bueno, ¿qué es la digitalización de señales? La digitalización de señales es un proceso de convertir una señal analógica en una señal digital. También se conoce como conversión analógico digital AD o DCP, Digital Signal Process. Consiste en descomponer señales analógicas en un código binario, que es una señal digital. ¿Qué dispositivo realiza la conversión? Bueno, el convertidor analógico digital es el dispositivo electrónico encargado de realizar el proceso de conversión. Mi nombre es Ana Chávez Padilla y les hablaré sobre el proceso de muestreo, cuantización y codificación. Para esto debemos tener claro qué es una señal analógica, lo cual son ondas continuas que cambian con el tiempo y pueden tener valores infinitos y se miden en voltios y segundos. En los dispositivos digitales no se puede almacenar directamente la información, lo cual se la tiene que convertir en una señal digital. Por eso tenemos los siguientes pasos, que es el muestreo, lo cual es la medición de momentos específicos en el tiempo y se mide por los hertz. Luego tenemos la cuantización, lo cual cada muestra tomada se ajusta a nivel de voltaje dentro de un rango definido y esto se mide en bits y mientras más bits utilicemos más precisa será la señal digital. Pero tenemos un pequeño error que se llama ruido de cuantización. Y finalmente tenemos la codificación, donde cada nivel cuantizado se convierte en un número binario, esto permitiendo que la señal pueda ser almacenada y transitada digitalmente. Gracias a este proceso podemos tener formatos MP3, videos y telecomunicaciones más eficientes. En sí, la digitalización de señales convierte la información analógica en datos que pueden ser procesados en dispositivos digitales. Conclusiones. En la modulación permite transmitir señales a larga distancia sin interferencia, asegurando una comunicación eficiente. Las señales de transmisión y datos son fundamentales en la telecomunicación. Existen diferentes métodos de modulación según la necesidad. La digitalización de señales analógicas convierte en señales continuas en datos binarios y el sistema PCM es una de las técnicas más utilizadas en la técnica de digitalización, siendo paso clave en procesos de muestreo, cuantización y codificación. Recomendaciones: usar una frecuencia de muestreo adecuada para evitar pérdida de información, elegir la técnica de modulación correcta según el tipo de transmisión, minimizar el ruido y aumentar la cantidad de bits en la codificación. Recordar que la digitalización mejora la eficiencia y la calidad de telecomunicaciones, permitiendo el uso de internet, telefonía y transmisiones de datos con menos interferencias. Gracias.